Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Vamos a empezar con nuestra primera entrevista y voy a hablar de algunos temas, entre esos el tema de la enmienda constitucional para declarar al dólar como moneda oficial en el país, si eso no es necesaria, pero también del otro tema, ¿qué pasa con la concesión del campo petrolero Sacha? Bueno, empecemos por este. De cada 100 barriles que produce el campo petrolero Sacha, el Estado ahora se llevaría 19 y el consorcio extranjero al que el gobierno adjudicó la operación de este campo se llevaría 81 barriles. ¿Debe la Asamblea Nacional fiscalizar la concesión de esta joya de la corona de nuestro país petrolero? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Para conversar sobre estos temas que les acabo de mencionar, nos va a acompañar Adrián Castro, él es asambleísta por ADN. Asambleísta, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gisela. Siempre un placer estar con ustedes y con todos los amigos que nos están escuchando desde sus casas, sus oficinas. Muy amable. Empecemos por el tema, digo que estos últimos días se ha generado más conversación en los medios, ¿no? Finalmente, el pasado 1 de marzo, pues el gobierno confirmó que adjudicó de forma directa y al parecer sin concurso un consorcio extranjero la explotación del campo petrolero Sacha o Bloque 60, ubicado en el cantón Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana. Se trata de un campo que en la industria ha sido conocido también como la joya de la corona de Ecuador, un país petrolero desde la década de los 70. Y es que Sacha es el campo petrolero más productivo que ha tenido el país. Y por eso me gustaría preguntarle que si desde la Asamblea Nacional cree usted que se debería fiscalizar una adjudicación que se realizó de manera directa y sin concurso. ¿Usted cree que se debería fiscalizar? Bueno, Gisela, yo creo que todo lo que hace el sector público finalmente tiene que ser fiscalizado, no en todas las administraciones, desprendiéndose de cualquier tema político. Sin embargo, yo creo que hay temas que, de acuerdo a la narrativa que quieren crear ciertos actores políticos, la verdad es que uno se queda con muchas dudas frente a esos discursos politiqueros y todo lo que ocurrió. No nos olvidemos de que la propia ministra Manzano le anunció al país de que el gobierno nacional es quien ha pedido precisamente a la Contraloría General del Estado que inicie un examen especial sobre la adjudicación que acaba usted de mencionar sobre el campo petrolero Sacha, ¿no? Y no nos olvidemos también de que dentro de este proceso existe un criterio del Procurador General del Estado del mes de octubre del año 2024 que es vinculante en lo que corresponde al campo Sacha, donde el Ministerio de Energía le consulta cómo se debe adjudicar este campo de producción, si es mediante licitación, adjudicación directa. Es más, le da algunos artículos que están concebidos dentro de la ley de hidrocarburos y su reglamento, y el procurador efectivamente le indica que se puede proceder incluso de manera directa cuando se opera o el campo pretende operar con una empresa estatal extranjera que tenga más del 51% del consorcio. En este caso, estamos hablando de un consorcio chino-canadiense en donde una de las empresas es filial de Sinopec, es una empresa estatal china que tiene más del 60% de acciones. De tal manera que buena parte de esa fiscalización que acaba usted de mencionar, mi querida Gisela, ya consta dentro de las acciones que ha emprendido el gobierno antes de la adjudicación del campo petrolero y posteriormente este pedido a la Contraloría que hace precisamente la ministra para que inmediatamente se entre a auditar lo que se ha hecho dentro de la fase precontractual del campo Sacha. Ahora, sin embargo, grupos de expertos como el grupo de transformación energética, que reúne especialistas del sector energético y también petrolero, señaló que la concesión del campo Sacha, en principio, es una opción válida, como lo hemos mencionado, pero debe llevarse a cabo mediante una licitación abierta y competitiva, es lo que ellos dicen. Es decir, si bien una concesión podría ser válida para este campo, porque el gobierno también ha mencionado que Petroecuador no tiene los recursos necesarios para aumentar su producción, ¿por qué específicamente de manera directa y sin un concurso cuando estamos hablando de un tema que iba a generar estas críticas o estas preocupaciones?
El problema es que nos olvidamos mucho del pasado, Gisela, porque acordémonos que el campo Sacha fue sometido a licitaciones desde el año 2007 en adelante. Fue lanzada a licitación en el gobierno de Correa, fue lanzada a licitación en el gobierno de Lenín Moreno, se intentó lanzar a licitación en el gobierno de Lasso, procesos definitivamente caídos, mientras el Ecuador pierde una millonada de dinero que puede servir bien para obras viales, para el sector de la salud, para el sector social, que están ahí. Y por ello es que la propia ley prevé esta forma de adjudicación, y el sustento está precisamente en que ya agotas varias licitaciones y definitivamente no se da y no sale favorable la misma. Entonces, con base a la ley, porque la ley no te da esa opción. Pero esa es la razón en sí del motivo por qué se realizó una adjudicación al consorcio extranjero Ecopetrol. ¿Esos son los argumentos los que usted acaba de mencionar? Es que tienen que ser esos y no hay otros, Gisela, porque definitivamente si el país en 3 gobiernos fracasa en 3 procesos licitatorios, no te queda más que agotar otra herramienta que te prevé la propia ley. Si fuese ilegal, diríamos, ok, estamos de acuerdo con esa tesis, pero la propia ley prevé que se haga siempre que encuentres dentro de los consorciohabientes alguien que tenga el mayor porcentaje o mayor al 51% de participación y se trate de una estatal extranjera. Y en este caso, parte de ese consorcio chino-canadiense es precisamente el que cumple con esa condición y se lanza en ese sentido. Pero más allá de esto, el fondo del asunto son las ventajas de la concesión. Porque justamente aquí no estamos hablando tema del saqueo que hicieron en el campo Auca, por ejemplo, Shushufindi, en los gobiernos anteriores, donde prácticamente se regaló y se entregó y se privatizó definitivamente lo que es el petróleo de nuestro país. Sacha tiene varias ventajas que fueron explicadas por la ministra, entre otras, esos 1.500 millones de dólares que entran de manera inmediata y no reembolsables al erario fiscal, que definitivamente sirve para pagar y cubrir mucho de lo que necesita nuestro país en cuanto a obra pública y servicio social, salud y demás. Pero además el porcentaje de la renta petrolera, que es del 82% en favor del Estado, y que definitivamente son temas positivos más allá de estos 1.000 empleos directos que genera una Pero no despierta alertas. ¿Qué dice? ¿Cuál es el punto de vista de la bancada oficialista justamente sobre el porcentaje que se había planteado? Que a mí me despierta alertas que el consorcio se lleve el 80% del petróleo. Es al revés. El 82% de la renta petrolera es para el Ecuador. Es decir, la mayor cantidad de plata se genera y se gasta, ingresa al erario del Ecuador. Pero más allá de esto, son 3.500 millones de dólares de ahorro en los costos operativos. Petroecuador no está ni de lejos este momento. Si lo intentaría hacer de manera directa, no tiene pues los 3.500 millones de dólares para ahorrar de los costos operativos. Mientras tanto, el Ecuador si es que no hacemos esto, deja de producir los barriles que se necesitan y que propone precisamente este contrato dentro del campo Sacha. De tal manera que hay un montón de desinformación aquí, Gisela, y por supuesto que lo que hace el gobierno nacional y lo que pretende hacer el gobierno nacional es que los entes de control sí auditen estos procesos, no lo que sucedió antes. No tienes auditado todos los miles de millones de dólares que se han llevado de los otros campos petroleros durante los últimos 15 años y que sí es lo que realmente nos preocupa y que por supuesto la Asamblea también debe entrar a fiscalizar, no solo el campo Sacha, sino todo lo anterior que se ha hecho. Y esto no significa justificar absolutamente nada, sino adecuarnos precisamente a lo que dice la ley y lo que se ha hecho dentro de este proceso. Bueno, sí, en elecciones es bien difícil porque hay mucha información que se genera en redes sociales. Pero, a ver, explíqueme usted, de los 100 barriles que produce el campo petrolero Sacha, ¿el Estado cuánto se lleva? A ver, de los barriles de petróleo, estoy hablando yo. No son los 100 barriles, son más de 70,000 barriles de petróleo. Si usted revisa la información... De cada 100 barriles, me refiero, de cada 100, para hacer un porcentaje, de cada 100 barriles que produce el campo Sacha, el Estado se lleva ¿cuánto? ¿Y cuánto se lleva el consorcio extranjero? Porque yo tengo el dato de cada 100 barriles... De la renta petrolera. Ese es el porcentaje que establece según la información que arroja el Ministerio de Energía y Petróleos, que es justamente la información pública que se dio a conocer a toda la ciudadanía y es sobre lo que se debe auditar. El 82% de la renta petrolera, ni más ni menos. Y la Asamblea, en ese caso, también debería fiscalizar, sobre todo porque ese es el papel, ¿no?, de los asambleístas, es parte de su labor.
pero totalmente, y de los que estamos dentro del rol de fiscalización, lo haremos pues de mayor manera. Pero no solamente eso, decíamos Aucas, Xuxufindi y Libertador, acuérdense que ahí las tarifas, entre comillas, eran de 30 a 50 dólares el barril. Vaya usted a saber cuáles son los costos ocultos que tenían esos procesos. Ecuador perdió ahí más de 18.000 millones de dólares, y de eso no dice absolutamente nada nadie. Yo recuerdo, uno de los legisladores, y hay que mencionar porque ciertamente hizo su trabajo de fiscalización, fue el mismo Fernando Villavicencio, dentro de su investigación a los campos petroleros. Él, como conocedor además del área, junto con sus asesores, dio a conocer esas cifras en su momento y se han quedado ahí en el olvido. Entonces, aquí no es que Sacha se privatiza, aquí estamos hablando de que no se lo está entregando ni se lo está regalando a nadie, sino que se está hablando de un modelo de ingresos para el país necesarios de este momento, que mayormente se necesitan en medio de toda la crisis económica que afecta al gobierno y la pérdida de plata que tenemos al no explotar ese campo petrolero, ¿no? Bueno, un tema que va a seguir la polémica, esperemos que se aclare y que la información que se lance al público sea la real. Ahora, me gustaría también hablar de esta resolución presentada por la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, para tratar un proyecto de enmienda constitucional que reconocería al dólar como moneda oficial del Ecuador. Veloz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, ha desempolvado un proyecto de enmienda de 2021 que presentó el entonces asambleísta del partido y actual alcalde de Quito, Pavel Muñoz. ¿Es necesaria, asambleísta, esta enmienda para que la Constitución o que constitucionalmente el dólar sea nuestra moneda oficial y terminar finalmente con ese fantasma que nos ha perseguido tanto de la desdolarización? Bueno, decirle primero, Gisela, que admira la posición de un grupo de asambleístas y de políticos del sector de la Revolución Ciudadana que durante todos los años, porque aquí no hay un solo año en donde usted no haya escuchado un discurso en donde se defienda al dólar, incluso en sus trabajos académicos lo hayan expresado, como lo hizo el candidato a la vicepresidencia, al decir que se puede salir del dólar, entre comillas, de una manera ordenada, que es lo más absurdo que hemos podido escuchar cuando sabemos lo que esto representa para los ecuatorianos. En buena hora hayan traído por lo menos un tema para debatir, porque lo que acostumbran a traer ellos a la Asamblea Nacional y al Pleno son exhortos, juicios políticos y la mayor cantidad de temas que le puedan incomodar al gobierno o que puedan permitir, entre comillas digo, que el Ecuador se mantenga en un ecosistema del caos y del desorden, que es en donde sobreviven estas bancadas y estas posiciones políticas. Entonces, claro, traer el tema para discusión sí cuando les conviene, pero el riesgo de que esta enmienda pase dentro de una bancada en donde se tenga una mayoría correísta, olvídese, que es un riesgo para el país, porque si los discursos se están dando en Argentina, en Europa y en cualquier foro en donde tienen oportunidad de decir que ha sido un error del Ecuador dolarizarse, imagínense usted dejar en manos de ellos una enmienda de esta naturaleza. Por ello es que la bancada de ADN y otras bancadas más, por supuesto, dijimos, no, pues, tiene que conformarse una comisión que no esté de ninguna manera, pues, presidida de alguna manera por ese sector, que lo que busca precisamente, y ha buscado durante los últimos años, ha sido echar abajo la tesis del fortalecimiento de la dolarización. Es un riesgo, sobre todo un riesgo para el país, y entonces nuestra posición ha sido ahí clarísima, pero en buena hora que se traiga debate, porque ese sí es un tema que se debe debatir y no lo que traen cotidianamente a la Asamblea Nacional, que es prácticamente folclorizar nuestra actuación dentro de esta importante institución estatal. ¿Ahora cree que políticamente se va a terminar con estas acciones de la Asamblea, esa polarización que existe entre el correísmo y ADN sobre las supuestas intenciones que tendría el correísmo de terminar con la dolarización en el país? ¿Se va a acabar ese discurso con esto? ¿Buscan terminar? El país finalmente termina acorralándoles, porque la mayor parte de este país, el enorme porcentaje, estamos conformados por gente sana, por gente decente, por gente que piensa realmente en el futuro del país, y esa presión que genera el pueblo ecuatoriano frente a esa bancada termina imponiéndose finalmente, y ojalá que así mismo pase ahora. Mire usted lo que pasó con el apoyo de la cooperación internacional en la lucha contra el narcoterrorismo. A pesar de que se oponían, de que su máximo líder dio el mensaje
de que se oponen a esta, entre comillas, injerencia internacional, terminaron votando a favor. Eso es la presión del pueblo, porque frente a ello no hay absolutamente nada. Ahí no hay bancada que se imponga. Es simplemente el peso ciudadano el que se impone frente a estas tesis absurdas y separatistas, sectarias que tiene esta bancada cotidianamente dentro de la Asamblea Nacional. Asambleísta, y tengo que cerrar la entrevista, pero quería volver al tema anterior, al tema del campo Sacha, porque me quedé muy preocupada sobre el dato que yo di, me asusté, pensé que era erróneo, pero efectivamente se había anunciado de cada 100 barriles que produce el campo petrolero Sacha, el Estado se llevará 19 y el consorcio extranjero que adjudicó el gobierno, pues se llevaría el 81 barriles aproximadamente. Y justo acaba de sacar una información, primicias, que me acaban de mandar sobre el tema, porque me quedé con esa impresión de que yo había dado una cifra mala, pero justamente dice que el gobierno está ajustando las cifras y ahora dice que el consorcio extranjero se llevará entre el 81 y 73.5% de cada 100 barriles de petróleo del campo Sacha. Pero lo que dice también el mismo artículo, le digo nada más porque la verdad es que uno tiene que estar al día con esta información, porque si no, dice que este discurso cambió y 3 de marzo de 2025 el viceministro Ferreira habló de nuevos porcentajes de participación, pese a que en las actas de negociación se cerraron en enero de 2025. El viceministro de Hidrocarburos dice ahora que se acordó una participación del Estado del 19%, cuando el precio del barril de petróleo sea de 30 o menos. Es decir, de cada 100 barriles, ahora el Estado se llevará 19 y el consorcio petrolero extranjero 81 barriles. Esa es la última información que acaba de salir del tema. Sí sería bueno hacer una aclaración directamente desde la entidad. Entiendo que usted también recibe esa misma información, pero sí vale la pena aclararlo porque esa es la que nos llega a nosotros los periodistas. De acuerdo, mi querida Gisela. Sin embargo, como yo le había dicho, la información que se tiene oficial es la que yo dije al inicio de la entrevista y por supuesto... Que sería al revés. Exactamente. Y lo que no dije tampoco, y vale la pena aclarar, es que si no se hace esta inversión, que solamente lo puede hacer bajo una alianza público-privada como la que estamos hablando en este momento, no se podría dar 40% más de producción que a la fecha no tiene el país. Es decir, el Ecuador está perdiendo plata cuando necesitamos rato el dinero precisamente para atacar los temas más sensibles de la sociedad, que finalmente terminan generando no solo empleo, sino cubriendo necesidades sociales. Es decir, aquí no se pueden venir a rasgar las vestiduras los que generaron esta narrativa perversa de negación, de negatividad, frente a todo ese pasado en donde realmente se entregó y que vamos a fiscalizarlo, por supuesto, dentro de los otros campos. Pero la información concreta, Gisela, se encuentra en lo oficial, en la página oficial, y por supuesto que eso también, pues encantados de fiscalizarlo y de darle el seguimiento necesario para que finalmente el país sea el mayor ganador y los ecuatorianos y el pueblo ecuatoriano sea el que tenga la tranquilidad de que la alianza público-privada es beneficiosa para el país y no para el sector privado. Así es, así debería ser por lo menos. Yo le agradezco muchísimo, Adrián, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. A usted, a todos los amigos que nos están escuchando, un abrazo lleno de cariño. Nos acompañó Adrián Castro, asambleísta por ADN. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.